¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. El tema de hoy es la poesía y el objetivo es interpretar textos literarios a partir de las características del género al que pertenece y debatir críticamente su interpretación basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto. La poesía. Como ya lo hemos visto en clases anteriores, la poesía se caracteriza por abordar temas intimistas, es decir, expresar emociones o ideas del escritor frente al mundo y lo que le sucede. Los poemas son manifestaciones literarias sobre los sentimientos del autor. En el estilo clásico representan ciertas reglas en cuanto a la extensión de número de versos, así como sobre el tipo de estrofas. En el estilo moderno hay poemas que rompen con estas reglas clásicas y se les llama libre. Pero bien, ¿qué es la poesía? Es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa. Bien, pero ¿qué es verso? ¿Qué es prosa? Perfecto. Tenemos aquí ejemplos. Hablamos del verso. El verso es la línea que conforma el escrito. Suele ser corta y no se escribe a renglón seguido. Los géneros literarios que suelen usar esta forma son la poesía por la excelencia y la fábula. Esta última puede ser un poco más extensa. Por ejemplo, tenemos aquí: danzamos en la tierra chilena, más dulce que rosas y miel, la tierra que amasa a los hombres de labio y pecho sin hiel. Bien, ahora vemos la prosa. La prosa no tiene forma propia, se adapta al formato de la hoja en la que se escribe. Es una narración escrita de forma continua, es decir, de renglón seguido. El cuento, la novela, la leyenda, el mito, la noticia son parte de estos escritos en prosa. Por ejemplo, un día un buen hombre salió a comprar y al ver que una pobre anciana cruzaba en la calle, decidió ir a socorrerla. Tal fue la sorpresa que aquel señor, al verla que la anciana era, es decir, se va de largo, tomando en cuenta que es una narración escrita. La poesía es la manera de expresar la forma en que nos sentimos. Poesía es más que palabras, oraciones y rimas. Poesía es hablar con el corazón en la mano. Poesía es expresar los sentimientos al máximo, hacer que la corriente de sentimientos se apodere de tu corazón, haciendo que poco a poco tu pluma se mueva más rápido y haga que las palabras no sean palabras, sean más bien sentimientos y hagan sentir a quien las lee. El sentimiento que transmite el papel que absorbe todo, que gentilmente se presta como medio para bien o para mal. Ese, el que puedes borrar y borrar, pero siempre dejarás una mancha. Bien, aquí tenemos un ejemplo de poesía. Vamos a leerla. De amor no te mueres, te deprimes, lloras por todo, pierdes el apetito, estás siempre cansada, no duermes, te duele el cuerpo, te duele el alma, pero no te mueres. Y el día menos pensado sale el sol, y olvidas, y ríes, y estás más guapa, y redescubres tu sonrisa, y lo bonita que es la vida. Siempre, siempre sale el sol. La poesía nace y crece de dos formas. Cuando estás muy feliz, tan feliz que piensas que no estás en ese momento, o cuando estás tan triste que quieres olvidar los amargos recuerdos. Así lo logro, dejando que el suave papel se impregne de sentimientos y causen un raro efecto en quien lo lee, porque el papel siempre será papel y los sentimientos siempre serán poemas. Bien, pero la poesía cuenta con elementos y sus elementos son versos, estrofa, ritmo, rima y acento. Son definiciones que nosotros ya las conocemos porque hemos trabajado en clases anteriores, sobre todo en las clases de repaso, así que vamos a verlas de forma general. El verso es la unidad métrica mínima, corresponde a una línea de escritura en un poema.
mientras que la estrofa es un conjunto de versos con una distribución fija de sílabas. El ritmo es la musicalidad del verso y por lo tanto del poema. La rima es la igualdad o repetición de sonidos al final del verso, a partir de la última vocal acentuada. El acento es uno de los fenómenos más importantes que atañen al ritmo. Es la manera que permite destacar un fragmento de discurso o sílaba sobre otro. Aquí tenemos nosotros básicamente un poema, y este poema está dividido en versos, que es cada una de las líneas que forman la estrofa. La rima, como ya hemos visto, es la igualdad o la repetición de los sonidos al final de cada verso. Y por último, la estrofa, que es el conjunto de estos versos. Y todo esto pues conforman un poema, que es la unidad mayor con mensaje completo, cuyos componentes están sujetos a ritmo. Existe la diferenciación entre poemas estróficos, los cuales están formados por estrofas, y entre poemas no estróficos, que son aquellos que no tienen estrofas. Tipos de versos por su número de sílaba. Por su número de sílaba, los versos pueden ser versos de arte mayor si tienen 8 sílabas o menos, y los versos de arte mayor si tienen 9 sílabas o más. Según el número de sílabas que tengan los versos se llaman. Bien, los de arte mayor, de 2 sílabas, bisílabos, 3 sílabas, trisílabos, 4 sílabas, tetrasílabos, 5 sílabas, pentasílabos, 6 sílabas, hexasílabos, 7 sílabas, hectasílabos y 8 sílabas, octasílabos. Sabemos nosotros que cuando tenemos este tipo de versos lo representamos con las letras minúsculas al momento de identificar rimas. Y cuando son de arte mayor los identificamos con letras mayúsculas. Y si son de 9 sílabos, su nombre es eniasílabos, 10 sílabas decasílabos, 11 sílabas endecasílabos, 12 sílabas dodecasílabos, 13 sílabas tridecasílabos, 14 sílabas alejandrino y de 15 sílabas pentadecasílabos. Bien, en cambio, según el número de estrofa, tenemos nosotros aquí básicamente un esquema. Si vemos nosotros con letras mayúsculas, sabemos que es un verso de arte mayor, ¿verdad? Y si vemos con letras minúsculas, nosotros identificamos rápidamente que son versos de arte menor. Según el número de versos, si son de 2 versos, decimos que es pareado, 3 versos terceto, 4 versos. Según el tipo de verso podemos nosotros, y según también la rima, podemos identificar cuartetos, serpentecio, redondilla, cuarteta y copla. De 5 número de versos, bueno, de 5 sería en este caso 5 estrofas, tenemos la lira. El tipo de verso sería hectasílabos, y endecasílabos, su rima sería en este caso consonante. Octava real, 8, son conocidos como endecasílabos y por lo general son de rima consonante. Y de décima, cuando son 10 estrofas, por lo general son octasílabos y también su rima es consonante. La rima, como ya lo habíamos visto, la rima es la repetición de sonidos en 2 o más versos a partir de la última vocal acentuada. Decimos que es asonante cuando solo coinciden vocales al final del verso. A todas las flores del huerto pronto les llegará el invierno. Si se fijan, se repite la E y la O en el mismo sentido. Consonantes si coinciden las vocales y las consonantes. Por ejemplo, todas las flores de la granja tienen pétalos naranja. Pero si algún verso no rima con otro, a ese le conocemos como verso blanco o suelto o también libre. Bien. La métrica. A la hora de medir los versos hay que tener en cuenta las licencias métricas y la acentuación de la última palabra del verso. Bien, tenemos, cuando la última palabra del verso es aguda, se suma una sílaba al cómputo de las sílabas del verso. Cuando la última palabra del verso es llana o grave, esto no afecta el cómputo de las sílabas del verso, es decir, quedan igual.
pero cuando la última palabra del verso es esdrújula, se resta una sílaba al cómputo de las sílabas del verso. Otro tipo de sílabas métricas en cuanto a su separación, tenemos también la sinalefa, que consiste en formar una única sílaba con la última de una palabra que termine por vocal y la primera de la siguiente que empiece por vocal. Veamos el ejemplo. Menor que un grano de avena. Aquí tenemos nosotros una palabra que termina en vocal y otra que comienza. La vamos a unir para formar una sola sílaba métrica. Al igual que acá, el D con el A. La unimos y formamos una sola vocal. Para su conteo. Dialefa o hiato. Esto es lo contrario a la sinalefa. Consiste en no formar sinalefa con el fin de conseguir un efecto rítmico determinado. Por ejemplo, declarar no es su hora. Aquí tenemos una palabra que empieza con vocal, que termina, con vocal y otra que empieza. Aquí nosotros la vamos a separar. Diéresis. Consiste en dividir en dos sílabas las vocales que deberían ir en una sola porque forman un dictongo, a veces bien indicada por el poeta con el signo de la diéresis. Con sed insaciable. Aquí nosotros vamos a separar estas vocales para el conteo de las sílabas métricas, en este caso ya que forman un dictongo, las separamos. Y por último tenemos la siniéresis, que consiste en lo contrario de la diéresis, es decir, la unión para formar una sílaba métrica de dos vocales contiguas que no forman en este caso un dictongo en el interior de la palabra. Si se dan cuenta aquí, nosotros en la diéresis la separábamos, aquí la unimos para formar una sola sílaba. Bien, nosotros en la página 59 vamos a hacer un taller y entre los días martes y miércoles vamos a hacer las actividades de la página 54 y 55 analizando todos los elementos de la poesía que hemos estudiado y asimismo para el día miércoles en la página 56 y 57 y de esta manera poder nosotros analizar de forma completa un poema. Estudiantes, que tengan un excelente día.